Pero hay una contracara que es los fondos que no van a seguir, ¿no? O sea, los fondos, igual que las startups, tienen que estar levantando dinero constantemente, si no se mueren. Es más peor, porque los fondos siempre tienen que levantar dinero, nunca llegan a un break-even. No existe el break-even en los fondos. Ya hay casos de fondos que pues ya puedo decir que se murieron. Lo que tiene el fondo de Latinoamérica en general es que tienen poca estructura, la gran mayoría. Entonces pueden tener como subsistir con lo mínimo para pagarle a los abogados, contadores en los fondos. Si tenés empresas en América Latina, hay que tener cuidado por donde usted camina. Si tenés un problema que tenés tu guía, Universos Unicornio, carrera a la cima. Con Cristóbal Perdomo y Lucas Lopatín, vas a aprender qué necesitas para poder invertir. Si un negocio en la tambo quieres subir, vas a saber qué hacer para poder sobresalir. Como dice Cristóbal, listo y bienvenidos al 30 y ¿qué ya estamos? ¿El 33avo? No, mentira. Tercero, por favor. Eso, 23º episodio de Indie No, versus Unicornio. 33º, ¿cómo 20º? Dios mío. Scratch this, nadie escuchó nada. Es el episodio número 33, son 3 puntos. Sí. ¿Cómo anda todo, Chris? Bien, ¿tú? Bien, semanas intensas, como me gusta. Mucho movimiento, muchas cosas pasando. Nada, está, viste cuando hay movimiento en el aire. Qué El bueno. movimiento para mí siempre es bueno. Viste, cuando está todo muy quedado es cuando no me gusta. Es que algo está mal, viste, cuando tipo... Viste que hay pocas veces donde, digamos, está la frase que dice no news is good news, ¿cierto? Tipo, como, si no escuchaste nada, es bueno. Sí. Es verdad, a mí no me gusta eso. Así que, nada, así que es un poco en manera de verlo. ¿Con qué empezamos hoy? ¿Qué tenés en mente? Arranca tú. Te digo algo que estuvo en mi cabeza mucho últimamente, y es básicamente la palabra enough, o sea, suficiente. Y es algo que vengo hablando un montón con varios amigos por separado. De cuando, no sé, por ejemplo, viste que te conté que estuve en Turquía hace poquito, y todo eso ahí fue muy arriba, quiero decir. Tipo, todo 6 estrellas, todo tipo... Y la verdad es que dije, me gustan las cosas lindas, pero hay un límite de lo que me gusta de lindo y lo que quiero. Okay. Y me puse a pensar ¿cuál es el límite de donde decís, ok, ya tengo suficiente? Más allá, digamos, de decir, digamos, de que nunca voy a dejar de producir si todo me sale bien, porque me gusta demasiado lo que hago, pero viste que uno siempre quiere más, ¿cierto? O sea, a ver, tengo una pregunta a vos. ¿Vos sentís que tenés suficiente plata para estar contento? Sí, seguro. Sí, vos crees que ya estás. Pues está bien así, no necesito más. Perfecto, y eso es lo, digamos, yo hasta ahora nunca llegué al momento donde dije alcanza. Y es una mentira propia, por supuesto, quiero decir, alcanza. Quiero decir, Sí. alcanza y sobra, digamos, ¿no? Digo, si quieres verlo numéricamente. Pero, digamos, ¿por qué yo tengo esta inquietud? Digamos, y no es que quiero más para otras cosas, quiero decir, porque no cambiaría nada. Mi vida es, digamos, es estar con la gente que quiero y tener experiencias nuevas. Eso es lo que hago sacando lo que está pasando. Te digo mi lógica de por qué creo que encanta. tengo suficiente, ¿no? Creo que tener 3 ceros más en mi cuenta no cambiaría mucho lo que hago, ¿no? O sea, quizás lo podría hacer con más estilo, ¿no? Con más glamour. Pero haría lo mismo, ¿no? Entonces, por eso creo que es suficiente. Espera, no, está bien, pero te lo discuto un segundo, ¿ok? Con esto, quiero decir, es verdad, quiero decir, tipo, que yo no cambiaría tampoco lo que hago, ¿cierto? Pero existe la manera de cómo uno se toma las cosas. O sea, yo te he visto, quiero decir, para dejarlo claro, Cristóbal, aunque es mi mejor amigo, solo hablamos durante el podcast. O sea, no es que hablamos por separado, hablamos durante la semana, o nos juntamos a comer. Es más, no nos conocemos en persona. Todavía. Pero te he visto, quiero decir, en situaciones, llamarlo medio, no sé si estresado es la palabra correcta, o en estado de alerta, ¿cierto? Como, por ejemplo, cuando cayó todo Silicon Valley Bank y tenías muchas compañías que tienen la plata ahí, estabas en un estado de alerta, ¿cierto? Sí, estoy de acuerdo. Y hay ciertos momentos que para mí la plata lo que te da es libertad. Y una de las libertades que te da es la libertad del estrés. O sea, decir, que me falla todo esto.
¿Entendés? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y eso claramente es lo que te desestresa, quiero seguir diciendo, y me voy a hacer mucha mala sangre con esto si tipo va mal. Entonces quiero decir, existe un momento donde el suficiente es suficiente para todos. Que lo que quiero decir es, voy a hacer lo mejor que puedo para ser el mejor VC del mundo, o ser el mejor emprendedor del mundo, o crear las mejores compañías, o tener el mejor startup studio. Pero yo creo que existe un punto donde uno se deja de, llamarlo, estresar o estar en alerta, ¿entendés? O mismo decir, tipo, tener que pasar todo un fin de semana solucionando quilombo o solucionando problemas que surgen. A ver, pero creo que para mí tienes una falla inicial, ¿no? Que es la única persona que no tiene problemas está en un cementerio pies bajo tierra, ¿no? O sea, vas a tener problemas así tengas $1 billón, ¿no? Y creo que es bueno el estrés. O sea, creo que el estrés te hace hacer cosas que no te aventarías si no tuvieras estrés. Entonces, buscar plata para eliminar estrés, pues no es lo que yo haría. Pero hay estrés y estrés. Quiero decir, hay el estrés inevitable, ¿cierto? Quiero decir, no sé, hay una enfermedad en la familia, pasan, no sé, eventualidades que están fuera del control. Después hay situaciones, digamos, donde el estrés es básicamente, es algo que te motiva inclusive, o digamos, es algo que o te provee la ansiedad. Pero también están situaciones donde decís que tengo demasiada plata para estar estresando así sobre X. Okay. ¿Entendés lo que digo? O sea, tengo demasiado, no estoy hablando en número absoluto. Quiero decir, vuelvo al, tengo suficiente plata para no tener que estar estresándome sobre X. Hay un libro muy bueno que se llama, que no habla de esto, ¿eh? O sea, es una parte del dinero, pero hay muchas cosas más importantes que se llama How Will You Measure Your Life? No sé si lo has visto. De Christopherson o Chris Kleinstein, no me acuerdo cómo se llama. Christensen, ese, sí, lo leí, muy bueno. Sí. A ver, creo que es muy bueno, ¿no? Porque casi le pegué. Es a lo que le apuntas, ¿no? A ver, o sea, hay quien va a empezar su vida con dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, en México está Carlos Slim, ¿no? Carlos Slim yo creo que es un empresario fuera de serie y creo que es una persona a quien el dinero no es relevante, ¿no? Similar a Buffett, ¿no? El dinero simplemente es una manera de medir su éxito, ¿no? O sea, para él tener mucho dinero es una manera de su éxito, pero no lo hace porque quiere ser tu amigo Besos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y creo que si encuentras cómo medir tu vida, o sea, hay quien lo mide por el tiempo que tiene libre, hay quien lo mide por las relaciones que ha logrado, hay quien mide por la gente que conoce. Mientras tengas esa vara y la cumplas, pues creo que puedes estar en una muy buena vida, ¿no? Más allá de si es suficiente o no. Es interesante. ¿Sabes un poco de la vida de Clay? Sé que murió hace poquito, pero no. ¿Del autor del libro? No. Sé que murió hace poquito. Murió hace relativamente poco, y murió de los 50 y pico de años, o sea, joven, si no me equivoco, es algún tipo de cristianismo, no me acuerdo si era mormón o algo por el estilo, y murió de un cáncer a los 57, no sé, te estoy inventando, pero tipo a los 50 y pico. Y lo que me parece interesante es como, pueden medirla como quiera, pero le dio un hachazo como cualquier otro, de un día para el otro. Que es interesante. Yendo de vuelta, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la respuesta universal a si tienes suficiente plata para estar tranquilo? No, ¿cuál es? La respuesta es no. La gran mayoría de personas dice no tengo suficiente. Ok. Y la pregunta consecuente, y eso está estudiado, la siguiente pregunta es, ¿cuánta plata necesitas para llegar a eso? Digamos, a ese nivel de tranquilidad, en decir que, ¿cuál crees que es la respuesta más universal que hay sobre esa pregunta? No sé, $1 millón. El doble. La respuesta es, sin importar, hicieron muchos estudios sobre esto, no, es el doble de lo que tiene la persona. O sea, lo estudiaron con personas que tienen $100,000 y 500,000 y 1 millón y 5 millones y 100 millones de dólares y hasta millonarios. Y en todos los casos la respuesta es el doble. O sea, que es interesante porque cuando en parte de mi investigación sobre esto mismo, digamos, mi respuesta propia era el doble. Y no me lo puedo justificar porque, quiero decir, puedo tal vez tratar de hacer matemáticas medio engañosas, pero la respuesta sí universal es el doble. O sea, como la vara se va moviendo con el tiempo. Entonces, como decir, tipo, llegaste a uno creía que la respuesta era 1 millón y después ya te el millón de 1, tal vez eran 3 y después ya te dijiste 1,
después ya está 10 y dijiste 1. Entonces, quiero decir, la vara siempre se va subiendo y nunca es suficiente. Ahora, ¿sabes cuál es el principal predictor de que digas el doble o eso? O el número que quieras. ¿Quién es tu grupo de comparación? ¿No? O sea, se ha demostrado que las sociedades, entre más haya desigualdad, más alta es la vara porque quiere ser como el que está 5 niveles arriba, ¿no? Sociedades como la sueca, donde quizás son mucho más parejos, el aspiracional es ser un poco más, ¿no? Pero no es el ser 5 veces más. Y es así, o sea, porque esto, como decir, siempre es comparativa. Es decir, no es que vos querés estar bien, solo querés estar mejor que el resto. Digamos, es como cuando vas en el avión. El que va en Premium Economy está contento porque va mejor que el de Economy. Mira, de los top 5 lugares de estrés, ¿no? Uno es obviamente una muerte en la familia, un divorcio, perder el trabajo. En esos 4, no, 4 y quinto me falta uno, pero uno de ellos es que una persona cercana a ti gane más dinero. Enterarte que alguien se volvió rico, o sea, cercano a ti. Mira, es interesante lo que decís. Esto es, como sabés, yo soy bastante parte de grupos de autoayuda, Ujú. o sea, de ayuda entre pares, foros, ese tipo de cosas. Y aunque la parte interesante de todo esto es que el mundo está en el mundo startups y con emprendedores, hay mucha gente que hizo mucha cantidad de plata. Mucha, quiero decir, no sé, en el viaje a Turquía creo que el que más valía el network habrá estado en los cientos de millones de dólares. O sea, no sé si 500 o más, o sea, no sé el número específico, pero es un número muy grande, digamos. Sí. Y a mí lo que lo que me resulta interesante de esta búsqueda es cuando, digamos, uno mismo cree que es suficiente. ¿Qué es lo que tenés que lograr para hacer eso? ¿Entendés? O sea, y una de las partes de esto, ¿viste lo que hablamos el capítulo pasado de tu mejor vida? Ujú. Sí. Es parte, ese ejercicio, ese tipo de ejercicios, es como parte de esta búsqueda, ¿entendés? Lo que digo es, ¿cómo es tu mejor vida? Y cuando armás, digamos, de qué significa para vos tener esa mejor vida, te das cuenta que se necesita mucho menos plata de lo que uno cree. Porque lo que a fin de cuentas trae felicidad no es ir en avión privado. No. ¿Cierto? Lo que trae felicidad es tipo estar con familia, estar con los hijos, estar con amigos, aprender cosas nuevas, digamos, el journey, digamos, el camino hacia lograr un éxito. Nada, que me parece algo como realmente interesante. Así que es un poco de lo que tengo en la cabeza estas últimas semanas, es investigar el qué es suficiente y qué significa para uno mismo. Es eso mismo. Voy a tu listado. Tenés algo que me intriga. Dice, los fondos, voy a leerlo textual, o sea, básicamente es, para el que escucha hace poco, tenemos un Google Doc donde, tipo, cada uno anota los temas que quiere hablar hoy, tipo, ponemos 3, 4, 5 palabras, o sea, no es que explicamos. Y el título del escritor es, los fondos que I'm not going to make it. Básicamente, los fondos que no van a lograr salir para adelante. A ver, es que eso me vino a la mente porque ayer tuve una comida con una emprendedora y hablábamos mucho de las startups que no van a seguir, ¿no? O sea, que se van a morir. Pero hay una contracara que es los fondos que no van a seguir, ¿no? O sea, los fondos, igual que las startups, tienen que estar levantando dinero constantemente, si no se mueren. Es más peor, porque los fondos siempre tienen que levantar dinero, nunca llegan a un break-even. No existe el break-even en los fondos. Entonces, ya hay casos de fondos que pues ya puedo decir que se murieron, ¿no? O sea, GFC, ubicas GFC de los hermanos Samuels, es Rocket, que debe ser como un fondo. Sí, conozco Rocket, no conozco el fondo. Se llama Global Founders Capital, ¿no? Debe ser un fondo de más de $1 billón y que tenía dinero de quien tú quieras, ¿no? O sea, desde fondos soberanos de Europa, casas reales de Medio Oriente, lo que tú quieras, que tú imaginarías que para ellos era muy fácil levantar dinero. Todos los LPs le dijeron, forget it, ¿no? O sea, yo no te voy a dar dinero en 5 años, así es que hazle como quieras. Redujeron de 150 personas a 7. Y lo único que van a hacer es administrar lo que tienen y en Latinoamérica más o menos creo que hay una persona en Latinoamérica, ¿no? Ese es uno, ¿no? Otro, ¿tú conoces Naspers? Sí, claro. La sudafricana que compró varias compañías en Latinoamérica, incluyendo, por ejemplo, OLX de Alec Oxenford y varias otras compañías. También compró Buscapé en Brasil, Submarino. iFood. Son muchos, ¿no? Bueno, Naspers tenía un fondo propio que se llama Prosus, que era fondeado por ellos.
también, por eso decidió cerrar Latinoamérica, no más. Y así, pues creo que van a haber varios más, porque muchos de los fondos quedaron a mitad del camino en su fundraising, ¿no? O sea, apuntaban a cerrar el año pasado su fondo y quizás lograron hacer algunos cierres, ¿no? Cierre quizás si iban por 100, cerraron 20, pero levantar 180 está casi imposible. Entonces, como que ahí hay una decisión bisagra, es o me hago un fondo chiquito y ni modo acepto que este fondo es así, por el vintage, o decido cerrar, ¿no? Porque también hay unos que tienen ya un lifestyle o una estructura que es difícil de mantener, ¿no? O sea, están construidos para hacer un fondo de 100 millones, no para hacer un fondo de 20. Entonces, creo que eso en Latinoamérica es un gran problema porque este es un negocio donde, por más que te dé gusto que le vaya mal a uno malo, no sobra capital. O sea, aquí ser el único fondo que pone plata es el peor negocio del mundo. Porque necesitas un montón de fondos que acompañen. Y en Latinoamérica nunca ha habido suficientes. Entonces, el hecho de que Claro. no haya suficientes y va a haber menos es una pésima noticia para todos. Completamente de acuerdo. ¿Has escuchado de algún fondo en Latinoamérica que esté cerca de? No, a ver, todavía de Latinoamérica no. Te digo, la operación de Latinoamérica desapareció y eran fondos que ponían cheques grandes en Latinoamérica. O sea, Prosus ha invertido en Latinoamérica, yo creo que unos 30, 40 millones, ¿no? O sea, una cantidad importante. GFC también ha estado cerca de los 80 millones de inversión. Entonces, en Latinoamérica, sé con nombre quiénes son los que están a mitad del camino. Pues no sé si van a morir o no. Lo que tiene el fondo de Latinoamérica en general es que tienen poca estructura, la gran mayoría. Entonces pueden tener como subsistir con lo mínimo para pagarle a los abogados, contadores en los fondos. Sí, entonces tiene poca estructura, pero tiene mucho ego. Con lo cual, yo no sé si qué pesa más. O sea, racionalmente dirías, me achico y sigo, ¿no? Si eso es lo que me gusta hacer. Pero no es lo mismo llegar al banquete diciendo soy el que tiene 200 millones para invertir, así el que tengo 10, ¿no? Cambia la perspectiva. Claro, sí, sí, sí. Me hiciste pensar en lo siguiente, vos mismo dijiste que básicamente el ecosistema necesita un montón de inversores. ¿Por qué? Porque no existe un fondo que le ponga toda la plata a un startup, ¿cierto? Necesitas entrar No entre existe. varios fondos para dar la plata e ir apoyando a esa startup. Inclusive tenés fondos que son de diferentes etapas, unos que entran pre-seed, otros seed, digamos, y otros están en más etapas de growth, digamos, sería ABS, etcétera. Pero sin embargo, muchos de los VCs que conozco tienen egos fuertes. O sea, es tipo, Por decirlo de ¿cómo una ves manera. la competencia? Para decir ¿cómo ves la competencia sana o no sana? O sea, quiero decir, porque a fin de cuentas hay una competencia para, digamos, entrar y tener la locación dentro de esa ronda particular, pero se vive una competencia no sana por dentro a veces. A ver, creo que, o sea, hay una dificultad en ser el fondo que entra en las compañías, ¿no? Típicamente el fondo no pone todo el dinero, ¿no? Con lo cual, como que la competencia es por ser el que asegura su lugar. Pero no es que dices no comparto esto con nadie, ¿no? Creo que también por siempre el tema, somos un fondo raro. Nosotros creemos que no hay socios buenos ni malos, ¿no? Hay buenos y malos términos. Entonces, hay fondos que conocemos que siempre hacen términos malos y cuando le ofrecemos a un emprendedor presentar esos fondos es, mira, está nada más ojo que suelen salir con estas cosas, ¿no? Tú dime si quieres presente o no, ¿no? Pero es tu decisión. Entonces, a ver, hablando de nosotros, tenemos un LP que es un VC americano ya jubilado, o sea, el tipo hizo mucho, mucho dinero, y a él le divierte invertir en nosotros porque como que quiere seguir en el juego y una manera es invertir en otras geografías donde él no tiene, ¿no? Entonces él nos cuenta que a él lo que le gusta Latinoamérica es que le recuerda a los arranques de Silicon Valley. Él arrancó en Silicon Valley en los 70s, ¿no? Más o menos 72 creo que empezó. Entonces me dice, era un club, era un ambiente muy clubby, ¿no? Sí, bien, obviamente cada día nos lo peleábamos, pero al final todos nos conocíamos y todos éramos más o menos pares, ¿no? Dice, creo que en Latinoamérica sigue siendo eso, ¿no? Ya luego en Silicon Valley se desvirtuó mucho eso y se convirtió mucho en los gorilas que, ¿no? que hacen papilla a los que quieren entrar y son muy preponderantes. Eso aquí va a pasar. Me dijo, pues es natural que así evolucione.
pero creo que está en un buen momento donde todavía es divertido juntarte con pares. O sea, en otras palabras, no hay competencia desmedida o desleal, de cierta manera. No ves tipo como diciendo, che, no trabajes con Wallace porque Cristóbal, digamos, y no tiene que ser necesariamente verdad, digamos. No creo que sea la regla. Seguro pasa, o sea, seguro hay casos en los que sí pasa, pero no es lo común, ¿no? Es interesante porque en el mundo emprendedor más americano, digamos, que latinoamericano, está lleno de historias donde competidores se hacen jugadas sucias o semi-sucias y, por ejemplo, no sé, conozco startups que han inundado de reviews falsos a su competencia. Digamos, si le ponen tipo 2 estrellas, 3 estrellas, entonces lo vuelven loco y arman todo, digamos, prensa negativa. Después hay casos donde esto, por ejemplo, hay casos bastante reconocidos donde esto fue a juicio directamente. Juicios tremendos, o sea, escuchar unos juicios donde los únicos que terminaron ganando fueron los abogados, de los fees que pagan. Ustedes trabajan con abogados americanos, ¿cierto? Me imagino que tienen algo constituido en Estados Unidos. Sí, todos solamente americanos. Lo digo yo para no preguntar cuánto pagan ustedes, pero el precio de hora de un partner de una firma americana está arriba de los $1,000 la hora. Sí, fácil. O sea, y es completamente común, o sea, pagar entre 1,000 y 1,200 la hora. Y si vos pensás, pasarlo a pesos mexicanos, ¿cierto? Estás hablando de, ¿cuánto es eso? ¿20,000 pesos la hora? 2,500 mexicanos. O si los paso... 25,000 pesos. Imagínate en pesos argentinos. Pesos argentinos estás hablando de 450,000 pesos argentinos la hora. O sea, es unas 5 veces el sueldo promedio, el sueldo mínimo argentino, no el promedio, el sueldo mínimo argentino. Sí. Es una locura, aún para estándares americanos, quiero decir. El estándar americano, el mínimo de hora, dependiendo del estado, va entre poner los 11 y los $15 la hora. Estás hablando de 60, 70 veces un sueldo mínimo, digamos, por hora. Y bueno, pensás, ¿cómo puede ser que cobren eso? ¿Cierto? Como el valor no es tan alto. Y lo peor es que ganan mucha plata, por supuesto. Pero no es que son los negocios de su vida. O sea, lo que termina pasando es que muchos de estos estudios tienen lo que se llama tanto overhead. Básicamente tiene tantas oficinas carísimas. Por cada socio tiene 3 secretarias y tienen los viajes en primera clase para ir a ver clientes. Todo básicamente lo mismo. Hay un ejemplo excelente de un prisoner's dilemma, ¿no? El tema de los abogados, de los cuales yo sigo teniendo la estirpe, es, a ver, al ser un pool de profit, ¿no? Es muy probable que dentro de tus socios tengas algún socio que vive la vida feliz, ¿no? Y viaja al Ritz-Carlton y business y primera clase a París. Entonces, no hay ningún incentivo para ti para no hacerlo. Porque vas a ser el boludo que no gasta y que viaja en coach y se queda en el Holiday Inn. Pues no. Mejor todos gastamos igual. Entonces se convierte en un pésimo prisoner's dilemma donde todos gastan y al final reduce el profit pool para todos. Para todos, y es ridículo. Y por eso tienen que seguir subiendo el costo de hora, porque se lo da. Una cosa interesante es, el abogado que nos representó la venta de la compañía es un abogado americano, vino a estudio grande, se llama, le voy a traer un poco de flores ahora, se llama Doug Choi, que vivió en Argentina y estuvo en otros lugares, si no me equivoco ahora vive en Inglaterra, y él armó una nueva firma que dijo lo siguiente: yo voy a cobrar la mitad de lo que cobra un estudio grande y no voy a tener oficinas, no voy a tener secretarias, ni siquiera voy a tener juniors para quien cobrarte. O sea, solo vamos a ser todos partners de cada uno de su trabajo, pero la diferencia es que si yo te cobro, no sé, 500 la hora, esos 500 van para mí. O sea, básicamente tipo, porque se quedan de los 500 se quedan con 470, ponete. Sí. Porque casi no tienen gastos. Y me pareció como para compañías más chicas o que no necesitan el famoso contraté al más grande o al IBM para no cagarla, que nada, me parece una propuesta de valor bastante interesante. O sea, por lo menos a mí me sirve, yo los uso para ciertas cosas y son, nada, el estudio se llama, ya que estamos, esto no es un PNT, no es publicidad, se llama Tango Law el estudio.
Y funciona. Y eso es lo que me parece que tiene cierto sentido. A ver, que es una lástima el tema de tener que usar abogados extranjeros, ¿no? O sea, hemos intentado usar abogados latinoamericanos y la realidad es que no funciona, ¿no? Porque todo está hecho allá. O sea, los contratos son hechos bajo ley americana. El abogado, por más que haya hecho su LLM en Estados Unidos, haya trabajado 3 años en Skadden Arps en Nueva York, no tiene la gimnasia de hacer esto todo el tiempo. Porque VC Latam sigue siendo un nicho del nicho del nicho de corporativo, ¿no? Entonces, nos ha pasado, ¿no? Que alguna vez un documento que parecía que estaba bien hecho bajo el abogado mexicano que tenías la barra de Nueva York, lo que tú quieras, se lo pasamos al americano y dijo, oye, pero esto, el artículo no sé qué, te va a decir que eso es inválido, ¿no? Entonces, quitémoslo. Y lo peor de las cosas es cuando te toca un abogado como contraparte latinoamericano y que le quiere demostrar a su cliente que sabe, ¿no? Hay una empresa, no sé qué decir el nombre yo del abogado, ¿no? Pero tenemos un abogado que fue la contraparte, argentino. El tipo nos costó $80,000 de una ronda de 500,000 arreglar sus problemas de redacción. Entonces, la verdad es que no es un buen negocio. Eso es tremendo. Y lo que me imagino que esto está relacionado también al, digamos, que era un estudio especialista en startups también, ¿cierto? No es que era un abogado común. No, era un abogado muy caro argentino. Me parece que el foco del estudio era más fiscalista y como que había trabajado con muchos founders de exits, ¿no? Y pues dijo, sí, conozco a los founders que les ayudo con su exit y con su planeamiento patrimonial, pues les ayudo con desde antes, ¿no? Entonces trajo este flaco que era el que le ayudaba con lo que él creía inversiones. Por ejemplo, nos sentamos el primer día y decía, oye, ¿cuál va a ser el retainer para invertir? ¿Cómo? Sí, cuando firmamos el term sheet, ¿cuánto dinero vas a dar? 0. ¿Cómo que retainer? No, aquí tienes que darnos una parte de la inversión ya para poder seguir hablando. Que no estás loco. Y así era una tras otra. Y este abogado... ¿Y quién eligió trabajar con él? A ver, tristemente tenían ellos un angel investor que había sido asesorado en su parte cuando hizo su exit por este estudio. Entonces fue muy enfático en no, trabaje con él. Y lo peor es que este abogado se recicló y ya nos tocó en un par de startups más en las que hemos llegado a decirle, ¿sabes qué? Si este es el abogado, los costos legales son sin tope, ¿no? O sea, yo tengo que cobrar todo, ¿no? O sea, porque sé que este tipo nos va a llevar a la bancarrota, ¿no? Entonces... Tremendo ese. Tremendo. Te cambio de tema. ¿Escuchaste hablar de Plenty of Fish? No. Plenty of Fish o mucho pescado. No, suficiente pescado, ¿no? Suficiente pescado. Sí, es suficiente pescado. Digo mucho pescado porque le pedí algo a ChatGPT y lo tradujo como mucho pescado. Así que, pero sí, es suficiente pescado. Plenty of Fish es una de mis historias favoritas del mundo startupero. Okay. La empezó un muchacho que se llama Marcus Friend, la empezó en el 2003. Okay. Es una startup que básicamente Marcus, que quería hacer, no ganaba mucha plata, o sea, no le estaba demasiado bien. Entonces dijo, voy a aprender a programar. En una época ni siquiera que estaban tan bien pagados como ahora los desarrolladores, pero dijo, voy a aprender a programar. Y el proceso para aprender a programar, dijo, ¿qué voy a hacer? Porque siendo alguien relativamente inteligente, dijo, voy a poner en práctica de uno, ¿cierto? No voy a hacer cosas, digamos, teóricas, no quiero aprender a programar. Dijo, ¿por qué no un sitio de citas? Okay. O sea, como algo donde la gente se pueda conocer, enamorarse, empezar a salir. Lo desarrolló eso, aprendiendo, o sea, no sabía programar, y él dijo, voy a hacer algo distinto. Voy a lanzarlo completamente gratis, básicamente. Okay. O sea, hasta el momento, todas las grandes, Match.com, o sea, había un montón de compañías que lo que hacían era básicamente, nada, te cobraban por participar, que antes tipo, te engatusaban un poco al principio, no sé, en el sentido que te hacían que entras, pones todo tu perfil, te hacían invertir como 3 horas, y después de eso, bueno, te decían, hay 5 candidatos o candidatas que se mueren por conocerte, y tenés que pagar $19.99 por mes para poder ver los mensajes. Okay. Eso es lo que se hacía muy típicamente. Y Marco dijo, ¿sabes qué? Lo voy a lanzar completamente gratis a todo.
Ok. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Empezó a tener un poco de tráfico el sitio, empezó a ganar popularidad y bastante rápido. Entonces empezó a crecer, digamos, el sitio empezó a crecer bastante exponencialmente y todo el tiempo se le queda de los servidores. O sea, es como estaba constantemente peleando porque él no era alguien que entendía. Y esto es la época pre-Amazon Web Services, donde era más fácil escalar inclusive, sino que tenía que comprar servidores, colocation y todo eso. Pero él solito, básicamente, los siguió haciendo crecer. Para el 2008 ya tenía como, básicamente, millones y millones de usuarios registrados. Que si lo pensás, es una locura total. Con el tiempo le fue agregando features, por ejemplo, le puso como un lleno formulario, tipo de personalidades, tipo te machea mejor. Imagínate época tipo pre-AI, donde tenían como un algoritmo que te macheaba. Ujú. Y siguió creciendo, y empezó a crecer hasta el punto que empezó a challengear fuertemente a todos, digamos, a los grandes players del mercado. Ok. Hago un paréntesis un segundo. En el mercado hay un gran player que existe. Y ese gran player es The Match Group, o sea, que es un subgrupo dentro de lo que es EIC, digamos, y la tiene AC. Ok. El EIC es de Barry Diller, que es un emprendedor bastante famoso americano, tiene unas oficinas hermosas en Nueva York, tienen un montón de compañías como Vimeo, compañías offline, online, un montón de cosas. Y te falta el Y dato parte de lo más que viene de importante. Match Group, Siguiendo nuestro perfil Hola, está casado con Catherine von Furstenberg. es una diseñadora de moda, ¿no? Exactamente, sí, sí. Socialité. La única razón que sé es porque vi un negocio con ese nombre en el Highline. O sea, me encantaba ir al Highline cuando estaba viendo Full Time en Nueva York. Y dije, bien, no sabía eso. Ah, pues ya sabes. Solo para aclarar, Cristóbal lo está jodiendo porque tenemos un amigo de la casa, Juan Melano, que dejó un comentario en el último capítulo diciendo, fue un capítulo muy hola como la revista española de Chimentos, de Gossip. Como se le dice en Y le dije España, a una Cristóbal, revista del corazón. Aparentemente. Entonces le dije, creo que ya no podemos hablar más de eso, pero bueno, en este caso lo permitimos. Y The Match Group, que es parte de EIC, tiene, por ejemplo, solo dominios de Match.com, OkCupid y también, por ejemplo, de Tinder. Quiero decir, son un grupo muy fuerte. Y en su momento hasta Priceline, ¿no? Sí, Priceline es parte, si no me equivoco, de EIC. O sea, ¿no? Es como EIC tiene varios verticales. Sí. Sí, uno de ellos digamos, es de Match Group, que es todas las compañías de dating que tienen. Ellos aparte, Claro. quiero decir, para ponerle a las cosas, tienen, no sé, People Magazine, Investopedia, As.com, About.com, About.dash, Meredith, o sea, tienen millones de sitios y diferentes negocios digitales. O sea, son grandes en serio y cotizan en bolsa. Es más, déjame ver cuánto están cotizando ahora en este momento, cuánto valen, que valen $5 billones, o sea, 5.000 millones de dólares. Wow. ¿Qué es lo que pasó? Plenty of Fish siguió creciendo ¿Ah? y empezó a levantar un poco la ira de Barry. Barry, si no saben quién es el marido de Diana. Y Barry trató de comprarnos una vez, no pudo, otra vez no pudo. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Para el 2015, la compañía ganaba decenas de millones de dólares por año de profit, porque le puso publicidad al sitio. O sea, tipo, no te cobraba por usarlo, le ponía un poco de publicidad, y tenía tanto tráfico, que ganaba millones y millones de dólares. Marcus, el fundador, en contra de llamarlo de lo que se haría popularmente, no contrató gente. Tenía, creo que 1 o 2 empleados, lo seguía haciendo todo él, porque finalmente después de una década había aprendido a programar como corresponde. No tenía soporte técnico porque digamos, no vendía nada, porque era todo gratis. Y no tenía empleados, o sea, lo manejaba todo él. Entonces él que decía, nada, ¿para qué voy a vender? Esto fue hasta que un día nuestro amigo Barry vino con la torta. Okay. Y la torta es que le pagaron 575 millones de dólares para comprarle Plenty of Fish. Okay. A una compañía 100% trapeada, prácticamente sin empleados, donde todo era de Marcus Fried. Oye, ¿y siguió? Siguió 4 años más, increíblemente es que siguió 4 años más trabajando Marcus en el grupo.
O sea, yo pensé que lo iba a vender y se iba a ir a la mierda, pero él decía, no, a mí realmente me gusta hacer esto, Sí. solo que cuando le ofrecieron 500 millones de dólares, imagínate, tipo, como, nada, es tipo, ya, entra dentro de la categoría suficiente, me parece eso. Yo creo que sí. Entonces, se quedó 4 años más hasta el 2019. O sea, vendió en 2015 y hasta el 2019 él seguía manejando Plenty of Fish. Wow. Me recordó el de los discos, ¿no? ¿Qué son los discos? El de los Baby. Ahí lo hemos hablado, el que es Así de Baby. ese. Se parece a la historia, Así ¿no? de Baby. Sí, la diferencia es que un poco sí, hay mucha diferencia, es que Derek Cheever la vendió por 20 millones de dólares, si no me equivoco. Y donó la gran mayoría. O sea, estamos hablando de, imagínate como un solopreneur, un bootstrapero total, hacer algo y venderlo por 500 millones de dólares. O sea, es como, digo, está bien, o sea, tipo, está ok, me parece respetable. ¿Y cuántos años fueron para llegar ahí? De 12 años. No, not bad. Pero 12 años y lo que tenés que pensar es que en el medio ganaba mucha plata. No es que Sí, tipo, creo que ya en el medio, Era ya se rentable. lleva como 10 millones de dólares por año. Ya era hiper rentable, pero no tenía periodo, o sea, sus costos eran servidores, nada más. O sea, tipo, que era plata, pero imagínate que no era algo verdaderamente, digamos, caro e importante. Ya, Estas historias me encantan y por eso hago lo que hago. muy bien. Llamemos de esto, retener a un empleado, cero las opciones. Eso me ¿Qué gustaría es eso? preguntarte. ¿Te ha pasado que se quiere un empleado? ¿No? Bueno, nunca te ha pasado. Muchas veces. ¿Y, Sí, hoy en día no tengo empleo, pero me ha pasado un montón de ¿y veces. has intentado retenerlos? Sí, vale la pena, sí. ¿Y ha funcionado? Mira, te puedo contar la historia más loca que tuve de esto. Ajá. Me pasó hace, diría ya, quiero decir, 12, 13 años atrás, te diría, Ujú. que tenía un equipo de desarrollo de más o menos unas 15 personas, una cosa por el estilo, más gente. Viene uno de los chicos, uno de los más senior que teníamos, y me dijo, Lucas, me hicieron otra oferta, me tengo que ir, básicamente, tipo, es como, es superadora. Dije, la verdad es que traté de retenerlo, no podía igualarla económicamente la oferta, Ujú. pero dije, nada, entonces te dije, te entiendo, hacia la tuya. Esto fue, ponele, me avisa con 2 semanas de anticipación. Viernes último día, a los 3 días después, un lunes, me acuerdo, estaba yo en la casa de mi abuela porque era una cena de Pascua judías de Pesach, como se le dice, Ujú. y me suena el teléfono tipo 8 de la noche, algo por el estilo. Y me dice, Lucas, soy Pablo. ¿Pablo? ¿Todo bien? Tipo, como, ya está. Me dice, me arrepentí. Diciendo, ¿puedo volver, Mariana? Sí. Ya había renunciado, me dice, tuve el primer día digamos, en la otra compañía, me pareció que era una mierda y quiero volver. Entonces, eso quiero decir, en caso que no puede retener una vez, volvieron, digamos, y se quedó varios años más después de eso. Sobre la retención misma, tengo un montón de maneras, quiero decir, yo soy los que creen, soy los estudios que lo avalan, básicamente no es que voy a ser tan siempre a decir esto, es que los empleados, lo que después arriba de cierta cantidad de plata no es el factor motivante número 1 para estar o no estar en un trabajo. Ok. Entonces, mi teoría siempre fue, no soy el que mejor paga, pero estar justo por encima de lo que es correcto y beneficiar de un montón de otras cosas, la principal siendo dando una misión mucho más grande que nosotros. O sea, cuando pones una misión que es mucho más grande, es lo que yo uso como, digamos, usaba. Hoy en día no quiero tener y no tengo ningún empleado. para aclararlo. Pero a ver, porque mi experiencia y lo que dicen la estadística es que cuando una persona renuncia, aun cuando logra retenerla, antes de 2 años se va a ir, ¿no? O sea, una vez que ya cortó en su cabeza la relación, por más que se quede, ya cortó, ¿no? Entonces, muchas veces los emprendedores se sienten tranquilos diciendo, no, tus opciones, ¿no? O sea, tienes opciones, estás dejando esto en la mesa, ¿no? Las opciones son un pésimo mecanismo de retención, ¿no? Sirven para muchas cosas, pero para retención, ¿no? O sea, cuando un emprendedor o cuando un empleado
tiene una oferta de 15 y gana 13, él ve el 15, no ve el 13 más opciones, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema típico del emprendedor, el tener reflejo de siempre ofrecer opciones cuando es como lo más valioso tuyo y lo que menos valora el empleado, ¿no? Creo que el empleado que tiene las opciones es muy raro y para mí la prueba de ácido de si lo entienden o no es, si tú tienes en tu cabeza una oferta de 100, por un número, ¿no? Nunca decir es 100 más opciones, ¿no? Sino es, tu oferta es 100 y es una oferta competitiva para lo que podemos pagar. De esos 100, ¿cuántos quisieras en opciones, ¿no? Y ahí sí hace el ejercicio mental de decir, a ver, de esos 100 voy a sacrificar 20 para que me den opciones. Si no haces ejercicio mental, es como pues, gratis hasta golpes, ¿no? Como decimos en México. Entonces, me quieres dar opciones, sí, dale, mételas. Nunca las voy a valorar ni me interesan, pero dale. Mira, empiezo por el otro lado de mi punto de vista sobre esto. Lo más valioso es tu equity, por Totalmente. lejos. Entonces, mi consejo normal para todas las startups de indie y todos los founders con quien hablo es, no sueltes equity. O sea, soltar todo el resto antes de soltar equity por varias razones. Primero, son muy, como lo que decía, son muy pocos los que lo aprecian y entienden el valor. O sea, para todo, siempre que lo veo como desde el punto de vista empleado, todo siempre que tiene opciones o ghost option, digamos, o ghost shares, cosas por el estilo, ellos lo ven como un billete de lotería. O sea, en este momento mi billete de valor es 0, pero puede valer mucho, ¿eh? Entonces, quiero decir, no, para mí no lo ven. Entonces, y como no lo ven y es tan caro el equity, para mí es fundamental. Otra cosa, por ejemplo, que a mí me gusta hacer en el caso que vas a hacer equity, es siempre tener la opción en el contrato de comprarle el equity. Okay. A una evaluación justa, por supuesto, que si no algo vil, digamos, si no es, pones, ok, en este momento las compañías como la nuestra, si llega a escala, se compran a, no sé, 8 veces EBITDA. Entonces, lo pones eso en el contrato, ¿entendés? O sea, se puede comprar la parte a 8 veces, digamos, EBITDA. Ahí refiero a uno de nuestros libros que hemos hablado, el de How to Get Rich de Dennis Felix, o Félix Dennis, como se llame. A ver, te las múltiples, es un libro que te recomiendo que lea cualquier persona. Dentro de las múltiples cosas que habla es el tema del equity, ¿no? Y el tema del equity no lo sueltes nunca, ¿no? O sea, es lo más preciado que hay. Y creo que eso es algo que cuando estás toda la empresa es típico. Yo creo que el número uno de, digamos, de cosa que se arrepienten los emprendedores es haber dado equity tan temprano, ¿no? No sé si sea tu experiencia. 100%, y la otra cosa que te puedo decir al respecto relacionado con esto es, ¿sabes cuál es el equity más caro de todos? ¿No? El de los inversores. Los inversores normalmente son, digamos, el equity que en la larga más caro te habrá costado. Si, por supuesto, si lo tomas en el momento es porque te dio valor, pero es un equity que resulta carísimo. A ver, es el dinero más caro. ¿Cómo decidí? Es el dinero más caro. ¿Al vez te conté por qué decidí empezar con indie mismo? No. Hice una ecuación. Lo voy a leer, escribí un artículo al respecto, lo voy a leer bastante, digamos, literal esto, ¿ok? Pero si te pregunto qué preferís, opción A, tener el 33% de una startup que hace un exit de 15 millones de dólares. Opción B, tener el 10% de una startup que hace un exit de 100 millones de dólares. La respuesta resulta obvia. En la primera uno se queda con 5 millones y en la segunda uno se queda básicamente, perdón, con un exit de 1.000 millones de dólares. La segunda uno se queda con 100 millones de dólares, así que no hay mucho que pensar. Entonces, ahora la pregunta correcta es, ¿qué pasa si a esta misma pregunta le incluimos las chances de que una suceda versus otra? Entonces ¿cuáles son las chances de participar de una startup donde uno tiene, digamos, un exit de 15 millones versus un exit de, digamos, 1.000 millones? Entonces, reformulando la pregunta, y antes de decir esto ¿cuáles son las probabilidades de una compañía de venderse o tener una IPO de más de 1.000 millones de dólares? Muy bajas, no sé, 2%.
No, es más cercano al 0,1%. Muy De todas las compañías. A ver, Y de las compañías que son VC-back es 1%. Que si levantaste cierta cantidad de rondas, te sube a un 1%. poquito más de opción. Ajá. Entonces la opción A, reformando esto, si la opción A es que tenés el 33% de una startup que tiene un 50% de chance de ser un éxito de 15 millones, o la opción B, tener el 10% de una startup que tiene un 0,1% de chance de ser un éxito de 1.000 millones. Ahí me parece la pregunta que es mucho más interesante, porque la opción A nos da un valor esperado de casi 2,5 millones de dólares y la opción B de $100.000. En otras palabras, el valor esperado de la opción A es casi 25 mayor de la opción B. Que a ver, que es un gran problema en invertir en founders que ya han tenido éxito, ¿no? Completamente. Y es el gran problema. Para terminar el punto, lo que quiero decir con esto es que es el equity, soltarlo, es tan caro porque después vos vas a hacer un montón de cosas como que tenés un menor porcentaje y yendo a lo que está diciendo Cristóbal es lo difícil de alguien que ya tuvo un éxito es que no necesariamente va a querer tener una venta de, digamos, 2.000, 3.000 millones de dólares, digamos. Y los VCs te van a exigir ir a fondo. Y ir por, digamos, el moonshot y una cosa gigante. Entonces, para mí este es el punto, y entendiendo que el equity más caro, esto es lo que me hizo darme cuenta que el equity más caro es el de los inversores. Pero no es que es caro por un tema de peso en tu cap table o peso en los porcentajes de tu compañía. Es el más caro porque te obliga a jugar a un juego distinto, que ese juego tenés muy pocas chances de ganarlo. En uno tenés buenas chances de ganarlo, quiero decir, armar una compañía de servicios o un producto chico, bootstrapeado, y hacerlo, digamos, valer algo, versus tener un unicornio, que es algo que es muy difícil. Y levantar plata te lo hace caro porque te hace cambiar el juego. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Entonces, nada, por eso es... y generalmente las opciones, todo eso, es muy rara vez que voy a soltar yo equity, a menos que haya una necesidad completamente imperiosa. Sí, tiene que ser para situaciones muy particulares. 100%. Esto fue un capítulo, señoras y señores. Suscríbanse. Acuérdense de nuestro pacto. Suscríbanse. Sigue Denle siendo like. gratis, pero suscríbanse. Frenen el auto en este momento. Si no, Cristóbal dijo que va a tener que comprarse un trabajo en serio para poder seguir costeando Exacto. el podcast. Un trabajo digno. Un trabajo digno donde se suda. Buena semana, Chris. Buena semana a todos.